Estamos viendo la historia de la iglesia desde que se establece en el año 33 después de Cristo hasta nuestros días. Muchas personas no se explican por qué. ¿Por qué desde el año Pentecostés, en el primer siglo, la iglesia tenía una característica común, mientras que al desembocar al siglo XXI hay una manifestación polifacética de lo que es el movimiento cristiano. Repito, hemos ya desde hace muchas semanas iniciado esta clase, historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés, en el año 33, hasta nuestros días. Y en esta tarde vamos a ver lo que sucede entre los años 100 después de Cristo al año 325. ¿Qué sucede en la vida de la iglesia? Históricamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la conducta de la iglesia? ¿En qué situaciones se ve involucrada la iglesia? ¿Y qué impacto tuvo la iglesia? ¿Y qué impacto tuvo en la iglesia los sucesos que acontecieron, repito, entre los años 100 al 325 después de Cristo? Adelantándome a lo que vamos a decir en esta tarde, de una manera general, podemos decir que hay ataques externos contra la iglesia y también se manifiesta la apostasía, es decir, el ataque interno. Más adelante vamos a hablar más enfáticamente sobre este punto, un estudio exegético y amplio sobre el pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, que precisamente, hermanos, habla acerca del ataque externo e interno que sufriría la iglesia. Si usted ve en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia está compuesta de personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el dragón se fue a hacer guerra contra ellos. Capítulo 13. Los que tienen en sus manos la versión Reina Valera 60, vean ustedes que dice: me paré sobre la arena del mar. Pero quiero decirles que las versiones más recientes de Reina Valera ya no dice me paré sobre la arena del mar. Ya está corregida del griego, ya está corregida este enunciado, porque en realidad ignoramos a qué se debe esta mala traducción, porque en realidad no está expresada, este enunciado no está expresada en primera persona, no dice me paré. En realidad, si consultáramos el griego,
en que se escribe este enunciado, dice, se paró sobre la arena del mar. Porque aquí escribe Juan, y como que da la idea cuando dice me paré sobre la arena del mar, como que es Juan quien se paró. Pero en realidad no es así. En realidad el enunciado es se paró sobre la arena del mar. Y usted se preguntaría, ¿quién se paró sobre la arena del mar? Si usted lee el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis, ahí tiene la respuesta. La respuesta sería así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se paró sobre la arena del mar. Es decir que el dragón, ¿y quién es el dragón? Dice el versículo 9 de Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El diablo y Satanás se paró sobre la arena del mar e inmediatamente, vea usted, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Repito, no vamos a estudiarlo exegéticamente y ampliamente el día de hoy. Simplemente quiero decir esto: que esa primera bestia representa el poder mundial que en el año 100 el poder mundial lo tenía Roma, el Imperio Romano. ¿Cuáles son las características del Imperio Romano? Recuerden que el Imperio Romano fue un producto de los 3 imperios mundiales anteriores. ¿Cuáles son? Digamos nosotros, fíjense muy bien cómo va en retroceso históricamente. 2, versículo. La bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo representa al imperio griego. Y anteriormente al imperio griego, ¿quién fue? Dice sus pies como de oso, que representa al imperio medo-persa. Y su boca como boca de león, ¿a quién representaba? Al imperio babilónico. Bueno, entonces vea usted que si lo hiciéramos en sentido inverso sería Babilonia, Media Persia, Grecia y luego Roma. Ahí estaba el poder mundano, el gobierno romano, que va a hacer guerra contra la iglesia. Y dice que aquí está la lucha que tiene el poder mundano, el imperio romano. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Dios. Contra Dios. Para blasfemar de su nombre, es decir, de su autoridad. De su tabernáculo, es decir, de la iglesia. Y de los que moran en el cielo, es decir, de los poderes celestiales. Y la primera parte del versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos y vencerlos. Perseguirlos y matarlos. El imperio romano persiguió y mató a los cristianos. Es el ataque externo. El ataque externo que ya para el año 100 se iba fortaleciendo. Sin embargo, no solamente este ataque sufre la iglesia, sino también un ataque interno, la apostasía. Y lo vemos a través de la segunda bestia, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Interesante simbolismo y metáfora. La segunda bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Es decir, se parecía a Cristo, tenía la apariencia de Cristo.
pero hablaba como dragón, es decir, enseñaba como el dragón. Y repito, ¿y quién es el dragón? De acuerdo a Apocalipsis 12:9 dice que se llama Diablo y Satanás. Es decir, que su enseñanza es diabólica. Su enseñanza es satánica, aunque está disfrazado de cordero, de corriente cristiana. Es lo que aparenta. Ahora bien, ¿qué hace vamos a decir que es el pseudo cristianismo, es la falsa religión? ¿Qué hace? Dice el versículo 13, hace grandes señales. 14, engaña a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con las señales que se le ha permitido hacer. Hermanos, esta es la apostasía. Es la falsa religión, es el falso cristianismo, pseudo cristianismo. Muy bien. Este mensaje nos llega a través de Juan, directamente de Cristo Jesús. El Apocalipsis se escribe entre el año 90 y 96 después de Cristo, y muchos comentaristas, investigadores de este libro dicen que se publica en el año 96 después de Cristo. Incluyendo también al apóstol Pedro, que en sus cartas advierte del ataque externo. Vayan conmigo a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Capítulo 4. Primera carta de Pedro. En el capítulo 4. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Repito, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Los cristianos también vamos a sufrir en la carne. Eso ocurre en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Pero el apóstol Pedro está hablando de ese ataque externo. En este mismo capítulo 4, pero versículos 12 al 19, el apóstol Pedro continúa diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes ¿de qué? De los padecimientos. De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Son advertencias de los apóstoles sobre los ataques externos que la iglesia sufriría, que cada cristiano sufriría. Ahora, ¿cuál es la recomendación apostólica? ¿Cuál es la conducta que debe adoptar el cristiano ante la persecución, ante estos ataques externos que sufriría la iglesia?
Una vez más, capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Leyendo los versículos 3 al 6. La recomendación apostólica dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto mismo también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Que el hecho de la persecución, que no implique que nosotros caigamos una vez más en una vida pecaminosa. Que a ello le va a parecer, y más adelante vamos a verlo ya con la historia en la mano, que al Imperio Romano le va a parecer cosa extraña que los ciudadanos cristianos de aquel imperio ya no hacían lo mismo que ellos. Ya no practicaban una vida de desenfreno, de desilusión. Ya no andaban en lascivia, ya no andaban en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías como era normal en la ciudadanía romana pagana. Y eso era lo que ocasionaría en gran parte esa persecución, ese ataque externo. Es la recomendación apostólica. Ahora, la apostasía. Es decir, el ataque interno que sufriría la iglesia del Señor Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pedro, leyendo el capítulo 1, versículos 16 al 20, dice así el apóstol: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aquí el apóstol está diciendo: nosotros no estamos inventando nada. Nosotros mismos conocimos a Cristo Jesús en persona y nosotros mismos escuchamos las indicaciones que le daba su Padre Celestial. Nosotros no hemos inventado nada. Y luego dice, esto es con respecto a las enseñanzas de Cristo. Y luego dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro se está refiriendo a la Escritura. Note el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía ¿de qué? De la Escritura. La palabra Escritura está escrita con E mayúscula y se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también, dice, es una profecía, la profecía más segura. Porque los profetas, esos santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que el apóstol Pedro está diciéndoles, tenemos que confrontar
Y tenemos que analizar lo que está en el Antiguo Testamento, lo que está en el Nuevo Testamento. Tiene que ser una coordinación en el mensaje. Tiene que haber una correlación en el mensaje. Tiene que ser el mismo mensaje que recibieron los que vivieron antes de Cristo. Es la misma esperanza. Son las mismas promesas. Que todo enfoca hacia Cristo Jesús. Y luego dice, y nosotros lo recibimos. Todo lo que ellos leyeron y escucharon, nosotros lo vimos. Nosotros vivimos personalmente con Cristo Jesús. Y escuchamos a nuestro Padre Celestial cuando Él le hablaba. El apóstol Pedro está hablando acerca de la verdadera enseñanza de Cristo Jesús a la iglesia. Ahora, en el capítulo 2, sin embargo, advierte el apóstol Pedro, capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Y leemos los versículos 1 y 2. Es prácticamente todo el capítulo 2 habla acerca de esto, pero usted se encargará de leerlo. Pero solamente quiero ver este punto acerca de la apostasía. Capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando acerca del Antiguo Testamento, de que cuando se enseñaba la palabra de Dios había falsos profetas, igual que iba a ocurrir en el tiempo de la iglesia. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Fíjense, hermanos. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejía es apostasía que se va a alejar de la doctrina del Señor, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y aún negarán al Señor que lo rescató. Negarán al Señor, pero entonces ¿cómo va a ser cristianismo? Sí, hermanos. Cuando más tarde nos demos cuenta, hermanos, cuando más tarde nos demos cuenta de que cuando cobra fuerza, incluso ya había empezado esta corriente gnóstica, donde se le resta importancia a Cristo Jesús, al Señor, diciendo que es un Dios menor, diciendo que es un semidios, o diciendo que era una mezcla de espíritu y carne, que el espíritu de Cristo solamente en espíritu vino sobre un hombre llamado Jesús, y que solamente estuvo en él cuando se bautizó, fue cuando se introdujo en él, y después, antes de ser muerto, salió de él, y que por eso el Señor en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En una carta apócrifa, precisamente atribuida al apóstol Pedro, pero repito, apócrifa. En vez de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le pusieron las palabras, mi cuerpo, mi espíritu, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has abandonado mi cuerpo? Aquí está el cumplimiento de lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Las consecuencias, hermanos, del versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está hablando el apóstol Pedro de la apostasía, y que veremos gradualmente se fueron ya introduciendo fuertemente dentro del movimiento cristiano. Repito, no todos cayeron en esto, porque muchas veces pensamos que todos los cristianos cayeron en el engaño. No es así. Históricamente está comprobado que no es así. Pero grandes cantidades de cristianos cayeron bajo este engaño. ¿Cuál es la recomendación apostólica ante esta
ante este ataque interno, ante la apostasía? Primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Leamos los versículos 13 al 16. Dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí está hablando del ataque físico. Y luego dice el 15, interesante: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice: y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ustedes tienen que presentar defensa. Defensa de a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, defensa de la esperanza, defensa de la enseñanza, cosa que vamos a ver que en realidad muchos cristianos lo cumplieron. Defendieron la autenticidad del Evangelio en el Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Sí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Respete lo que dice la palabra de Dios. Y en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, dice en los versículos 14 al 18: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Estas son las advertencias apostólicas sobre los ataques que sufriría, o que ya estaba sufriendo la iglesia, pero que se iban a recrudecer a partir del año 100, ¿sí? A partir del año 100 hasta el año 325, que es el punto donde estamos en la historia de la iglesia. Son las advertencias. Ahora, ¿qué sucede en la historia? La historia secular. La historia del cristianismo entre los años 100 y 325 revela un periodo de extremo peligro para el movimiento cristiano. Dos peligros lo enfrentaban: la hostilidad y violencia del gobierno pagano y la corrupción y división interna. Del exterior, el principal enemigo venía del Imperio Romano. Al terminar la era apostólica, año 100 después de Jesucristo, los emperadores romanos consideraron el cristianismo como algo proscrito. Esto significaba la muerte para el que se llamara cristiano. En dos ocasiones durante el periodo se hicieron esfuerzos determinados para exterminar el cristianismo por todo el mundo. El alivio vino cuando el emperador Constantino abrazó la causa cristiana por motivos políticos. Luchó por el puesto de emperador absoluto en el año 323. Y el periodo se cierra con el primer concilio mundial de cristianos, de líderes cristianos en Nicea en el año 325, cuando el cristianismo empezó a crecer en una nueva dirección. Dentro del cristianismo, el peligro de corrupción y división surgió de su íntima relación con los movimientos paganos y judíos.
movimientos judíos que devaloraban la salvación en Cristo Jesús y decían que todavía había que obedecer la ley de Moisés. Influencias paganas, las filosofías que los maestros filósofos y que se convertían a la iglesia todavía sustentaban. El cristianismo era influenciado internamente por ese ambiente. Diversos asuntos pueden atraer a la atención y el interés del estudiante en el estudio de este periodo. Debe notarse la clase de reacción mostrada por los cristianos cuando eran perseguidos. Un punto interesante es cuando notamos que los cristianos no hicieron ninguna acción militar como lo hicieron los judíos. Ningún compromiso general de los principios con el gobierno pagano, sino el despliegue de una literatura eficaz para eliminar a los perseguidores. Y ahí, hermanos, se manifestó la fortaleza cristiana y dio un constante testimonio. También debe notarse la infiltración gradual del error, como puede verse en los escritos del segundo siglo. No puede señalarse un cambio violento, un cambio rápido, un cambio radical. Pero el vocabulario del movimiento cristiano empieza a tomar un nuevo significado y a crecer rápidamente, marcando cambios al modelo del Nuevo Testamento e innovaciones en las áreas cristianas de pensamiento. Los principales oponentes de Cristo en el Nuevo Testamento eran judíos. Sus seguidores en los siguientes siglos se encontraron con que sus más formidables enemigos eran romanos. Puede notarse que los escritos de Pablo no hablan desfavorablemente del gobierno romano. Aunque esto no significa que Roma simpatizara con el cristianismo. Es indudable que el imperio romano no podía reconocer diferencias entre el cristianismo del judaísmo. Sin embargo, la guerra judía del 66 al 70 acentuó la diferencia entre los dos. ¿Por qué? Porque los cristianos rehusaron unirse a la insurrección judía. Los cristianos no tomaron las armas en contra de los romanos. Los cristianos nunca dudaron de que su adoración a Cristo era completamente incompatible con la demanda del gobierno romano de que todos los ciudadanos leales adoran al emperador romano. La muerte de Pablo fue ocasionada por el emperador Nerón. Pero más que nada, por un capricho. Y que resultaría después en la persecución de los romanos. Porque dice la historia que este emperador le había puesto fuego a Roma. Y para quitarse la culpa de encima acusó a los cristianos de quemar la ciudad y brutalmente los sacrificaba. La segunda persecución pagana, bajo Domiciano, no fue un movimiento en todo el imperio romano contra el cristianismo, sino que era dirigida contra personas públicas que no adoraban al emperador, y por supuesto esto incluía a los cristianos. El último libro del Nuevo Testamento, escrito en la última década del primer siglo, señala al imperio romano con su adoración al emperador como el mismo oponente de Dios. Después del primer siglo, es decir, después del año 100,
La oposición al cristianismo tomó tres formas generales, como ya lo hemos dicho. El antagonismo popular que sufrió la iglesia, los asaltos intelectuales que sufre la iglesia, la persecución física del cual fueron víctimas. El populacho romano no vio con buenos ojos al movimiento cristiano. ¿Por qué? Porque con una vida santa ofendía a una sociedad religiosa, ética y económicamente. El aspecto religioso de la falta de popularidad cristiana tomaba formas extrañas para ellos. La ignorancia de los paganos romanos a partir del año 100 hizo que un número de inundaciones, temblores y otras catástrofes naturales fue interpretado como una maldición, producto de la vida de los cristianos. Los antiguos dioses están disgustados con nosotros, pensaron, y nos están castigando, decían, por causa de esta nueva religión. A propósito, por ignorancia, los paganos torcían el vocabulario de los cristianos para implicar ateísmo. Por ejemplo, ellos no tenían ídolos y les acusaban de ateos. Los acusaban de caníbales cuando proclamaban comer el cuerpo del Señor y beber su sangre. Los acusaban de inmorales. ¿Por qué? Porque los romanos, la ignorancia del pueblo, desarrollaron un concepto sensual de la palabra amor. También los acusaban de poseer magia y brujería porque participaban de la cena y del bautismo. El gran abismo entre las ideas éticas del cristiano y la del paganismo constantemente exponían al cristianismo a la ira de la gente. Por ejemplo, los cristianos se negaban a asistir a los brutales e inmorales espectáculos y torneos. Se negaban a matar a sus hijos abandonándolos en lugares solitarios. Y se negaban a vivir de acuerdo con las normas que exaltaban la lujuria y las posesiones materiales. Por otro lado, la exclusividad del cristianismo lo hacía convertirse en una ofensa económica, porque los cristianos se rehusaban a reconocer cualquier otro dios. Al hacerlo así, ya no participaban del comercio religioso, de ventas de ídolos, de ventas de templecillos, tal como ocurrió en los tiempos de Pablo con Demetrio, narrado en Hechos 19:24. Los que fabricaban ídolos paganos o criaban animales para los sacrificios paganos se encontraban con que los cristianos estaban lesionando sus negocios. Por otro lado, la iglesia también sufrió ataques intelectuales. Este punto representa una de las luchas más severas. Pero gloria al Señor, a pesar de que la iglesia fue atacada intelectualmente, la iglesia logró grandes victorias. Y hermanos, una vez más, como paréntesis, enfatizo de que las situaciones críticas que sufre la iglesia tenemos que sacar provecho de ahí para sacar grandes victorias. Debemos salir más fuertes de las situaciones difíciles, porque las situaciones difíciles nos fortalecen en vez de salir debilitados. Y así pasó con la iglesia del segundo siglo. Los escritores paganos experimentados en la argumentación lógica, ¿sí? Recuerden que esto nació de la cultura griega, la elocuencia,
el humanismo. Esta tendencia pasó a la cultura romana. Abogados, o conocidos como sofistas, que llegaron a ser expertos en la enseñanza, en la dialéctica, expertos en la argumentación lógica. Estaban preparados en la mejor erudición de que los reanimaba la era clásica. Dirigieron contra el cristianismo todas las críticas que los agnósticos e infieles modernos ahora usan todavía. Todavía los infieles mundanos, todavía aquellos que quieren atacar a la iglesia en la actualidad usan de estos recursos, de estos sofistas grecolatinos. Estos maestros y filósofos con sarcasmo atacaron desdeñosamente las creencias cristianas de la persona de Cristo, sus milagros, su resurrección, de la verdad y la autoridad de las escrituras cristianas, de la gracia, la regeneración, los conceptos del cielo y el infierno y de la inmortalidad. Nombres de los principales atacantes fueron Celso y Porfirio, filósofos griegos del segundo y tercer siglo respectivamente. En un sentido, esos ataques literarios fueron bendiciones para el cristianismo, sin embargo. ¿Por qué? Porque animaron a los cristianos a producir monumentos literarios para el cristianismo del segundo siglo. Los cristianos ya habían producido alguna literatura. Recordemos lo que escribieron los apóstoles Pedro, Pablo, Juan. Los ataques externos sobre el cristianismo originaron un grupo de escritos conocidos como apologías. La lucha interna por la pureza resultó en escritos conocidos como polémicas, mientras que tanto la lucha externa como la interna contribuyeron a crear la exposición sistemática de las creencias cristianas. Es muy importante, amigo, hermano, hermana, que hagamos esta diferencia. Cuando la iglesia se defendió de los ataques externos, la defensa literaria se le conoció como apologías. Cuando la iglesia, luchando por conservar la pureza de la enseñanza cristiana, y luchó contra las corrientes apóstatas, las defensas literarias se les conoce como polémicas. Hablemos un poco de los apologistas. El grupo de escritores preparados de los siglos II y III que se esforzaron por justificar las doctrinas del cristianismo contra los ataques de los filósofos paganos fueron llamados apologistas, insisto. En general, los apologistas defendían el cristianismo contra las acusaciones de ateísmo, de libertinaje, canibalismo. Vinculaban el cristianismo con las escrituras proféticas del Antiguo Testamento para mostrar que el movimiento no era una innovación, sino que era antiguo y respetable. El principal apologista del segundo siglo fue Justino, también conocido como Justino Mártir. ¿Por qué? Porque fue muerto como mártir en el año 166. Justino era un filósofo samaritano que se convirtió al cristianismo en su madurez. Retuvo su estilo filosófico y viajaba como evangelista a las clases educadas. Escribe una gran apología que la dirigió al emperador Antonino Pío. Y la dirigió también al hijo adoptivo de este Antonino Pío, que se llamó Marco Aurelio. Y esta apología de Justino Mártir fue escrita alrededor del año 150. En su primera sección, la apología argumenta que los cristianos no debieran ser condenados sin audiencia, porque son personas inocentes, no son ateos, sino verdaderos adoradores del verdadero Dios. No son peligrosos para la seguridad política del Imperio Romano, sino que una maravillosa ética constituye su fuerza y su doctrina.
de la resurrección, y que esta doctrina de la resurrección es la más razonable y gloriosa. En la segunda sección, Justino Mártir declara que sólo el cristianismo tiene la verdad completa, que en Jesucristo, el Hijo de Dios, verdaderamente se encarnó, y que el paganismo consiste de fábulas inventadas por demonios. La sección final de su apología describe las prácticas religiosas del cristianismo, es decir, los diferentes actos de adoración. Escribe otra obra literaria conocida como Diálogo con Trifo el Judío. En esta obra, Justino defiende el cristianismo contra los ataques judíos, especialmente ataques sobre la persona y la obra de Cristo. Hablando de otros prominentes apologistas del segundo siglo, podemos hablar de Cuadrato, de Atenas, que dirige su apología al emperador Adrián. Arístides, que se dirige al mismo emperador. Atenágoras, de Atenas, que dirige su apología al emperador Marco Aurelio y a su hijo Cómodo. Al apologista Melitón de Sardis. Se dice que este hombre, Melitón de Sardis, fue uno de los primeros que introduce la homilética como un recurso para convencer al público. Predicaba con tal vehemencia e impone la técnica de la elocuencia en sus disertaciones. Melitón de Sardis, un apologista destacado. Apolinar de Hierápolis, que dirigieron sus apologías a Marco Aurelio. Aunque no sean generalmente considerados como apologistas, destaca también Tertuliano, que vive en los años 160 al 220, que preparó apologías contra el paganismo y contra el judaísmo, en favor del cristianismo. Otro escritor, Orígenes, que vivió entre los años 185 y 254, escribe su obra apologética Contra Celso, así se llama, Contra Celso, probablemente la obra más hábil del cristianismo contra el paganismo. Hubo otro resultado de los asaltos intelectuales contra el cristianismo. Entre otras cosas, el cristianismo se convirtió en intelectualmente respetable en un mundo en que eso era muy importante. Ser intelectual y que el cristianismo fuera defendido de una manera intelectual, eso impactó a la sociedad alta romana. Además, estos asaltos, junto con las controversias internas, ayudaron a mostrar la necesidad de un canon o colección de escritos inspirados, autorizadamente reconocidos. Esta fue otra aportación que indirectamente provoca el ataque o los ataques externos e internos. Por generaciones las iglesias habían estado probando los escritos que ahora componen el Nuevo Testamento. Mediante la dirección del Espíritu Santo y en el crisol de la experiencia cristiana, ellas ya habían indicado su convicción de que esos escritos habían sido inspirados por Dios. Ya los tenían, cada congregación tenía una colección de las escrituras que ahora tenemos en nuestras manos. Fueron necesarias muchas décadas para que la maquinaria eclesiástica externa pusiera su sello oficial de aprobación sobre los libros reunidos. Pero parecía que esta acción constituía simplemente una formalidad de todas maneras. ¿Por qué? Porque estas colecciones ya existían. Los efectos de la persecución externa estaban en la mente de los cristianos, de los discípulos. La respuesta ante la pregunta ¿por qué? ¿Por qué emprendería el gobierno romano la destrucción de sus propios ciudadanos simplemente porque fueran cristianos?
La respuesta se encuentra en el concepto romano de la religión. Como ya se indicó, los romanos practicaban la religión principalmente por razones políticas. El departamento de religión era una de las dependencias del gobierno. A través de él trataba de apaciguar a los dioses conocidos y a los desconocidos y de predecir el futuro. Las ideas cristianas de inmortalidad y moralidad personales no tenían equivalentes en el punto de vista romano respecto a la religión. Los dioses eran numerosos y el mismo gobierno romano pretendía ser divino en la persona del emperador. A las naciones conquistadas se les demandaba adorar a los dioses paganos romanos, incluyendo al emperador. Al mismo tiempo, Roma legalizaba todos los dioses locales de las naciones conquistadas, siempre que la adoración local no interfiriera con la lealtad del gobierno romano. Por lógica sabemos que el movimiento cristiano no iba a ceder ante esta característica en cuanto a la religión que implementaba el gobierno romano. Entonces comienza la persecución. La persecución de Domiciano, por ejemplo, en la última década del primer siglo no fue una política general contra el cristianismo, sino un intento de hacerlos conformar a las leyes antiguas. Hubo persecuciones locales intermitentes. El periodo del año 96 a 180 fue de prosperidad externa para el Imperio Romano. Hubo, en cuanto a la economía del Imperio Romano, 5 buenos emperadores, que son Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Fueron relativamente diligentes en su gobierno. Tuvieron considerable éxito al enfrentar los problemas contemporáneos dentro y fuera del imperio. Durante el reinado del emperador Trajano, del 98 al 117, se desarrolla la norma imperial para la persecución del cristianismo. En el año 112 después de Cristo, Plinio, el gobernador romano en la provincia Ponto Bitinia en Asia Menor, escribió a Trajano una descripción de cómo estaban manejando la superstición conocida como cristianismo. Él decía en su carta que por medio de la tortura él se había dado cuenta que el movimiento era más bien inofensivo. Fíjense, así se lo hace declarar al emperador. Dice que se dio cuenta que el movimiento era más bien inofensivo y eso lo comprobaba por la tortura que le daban los cristianos. Y que la conducta de ellos tenía que ver principalmente con la adoración a Jesucristo como Dios y con la decisión de vivir noblemente, es decir, de buena conducta. Y entonces decía, en cuanto se presentaba alguna orden una orden estricta de perseguir a los cristianos, entonces el método de Plinio dice había sido de demandar que los cristianos negaran a Cristo y dejaran la secta. Si ellos rehusaban después de 3 de tales demandas, eran ejecutados por su obstinación. Por su obstinación, no precisamente porque sean delincuentes. Y también eran ejecutados por obstinación y también porque Plinio tenía que obedecer el decreto romano. Si consentían, eran liberados sin castigo posterior. Era lo que declaraba Plinio. La respuesta de Trajano alababa la conducta de Plinio y le sugería que no se hicieran esfuerzos por buscar a los cristianos, pero que si hombres solventes los acusaban, debía pronunciarse la pena de muerte sobre los que rehusaran negar la fe cristiana. Esta norma comparativamente suave fue seguida generalmente en el imperio por más de un siglo. Esta persecución que pudo haberse levantado contra el cristianismo puede ser observada en la persecución imperial de los judíos.
Por una ley específica se prohibía a los judíos practicar su religión, incluyendo asuntos vitales como la observancia del sábado y la circuncisión. Como un golpe directo contra los judíos en el terreno de Jerusalén iba a levantarse una ciudad pagana, romana, con templos. Enfurecidos más allá de la razón, los judíos proclamaron un Mesías cerca del año 132 después de Cristo en la persona de Bar Coba, hijo de la estrella, y haciendo de la destruida ciudad de Jerusalén un punto de reunión, intentaron quitarse el yugo romano. Les llevó a los romanos 3 años aplastar el movimiento judío, durante el cual cerca de 500,000 de judíos fueron matados. En cuanto a los cristianos concernía, sin embargo, la política del emperador romano Trajano continuó bajo Adriano, bajo Antonino Pío, bajo Marco Aurelio. Bajo cada uno de estos emperadores los cristianos eran matados, en particular bajo Marco Aurelio. Sin embargo, no se hacía todavía un esfuerzo, vamos a decir, a nivel imperial, a nivel mundial en aquel entonces, para exterminar el movimiento cristiano como tal. Hubo intentos, 2 intentos, de destruir el movimiento cristiano por esta razón. Cuando tiempo después el Imperio Romano vino en decadencia, algunos teóricos políticos influenciados por pensamientos supersticiosos se preguntaban si la exterminación del cristianismo ayudaría a restaurar la gloria de Roma que había existido antes que el movimiento cristiano empezara. Esas ideas fueron discutidas ampliamente en el año 248, cuando el Imperio Romano celebra el 1000º aniversario de la fundación de la ciudad de Roma. Decio, el nuevo emperador, decidió intentar el avivamiento de la antigua gloria del imperio y determinó destruir el cristianismo y restaurar la adoración al espíritu del gobierno romano. En el año 250 se preparó un edicto demandando que todo cristiano negara su fe o se sujetara a penalidades extremas, incluyendo la muerte. El sucesor de él, Valeriano, que gobierna entre 253 y 260, continúa el esfuerzo. Muchos cristianos fueron matados, muchos fueron torturados, muchos fueron, escuche bien, muchos fueron comprometidos. ¿Qué significa eso? Muchos fueron comprometidos de que negaron su fe. ¿Negaron su fe? Esto provoca en la iglesia un problema. Y provocó otros problemas, por ejemplo, y esto sucede en épocas de crisis. En épocas de crisis la fe se debilita. Había miembros que tomaban otros rumbos. Se debilitaban. Negaban la fe. Se entregaban a los placeres. Otros no seguían las indicaciones del liderazgo de la iglesia. Preferían optar conductas personales, lo que ellos consideraban mejor para sus intereses. Sin embargo, otros fieles seguían conservando su fe. Esto, hermanos, tenemos que aplicarlo en tiempos de crisis actuales, cuando a través de las pruebas muchos debilitan su fe, cayendo en el escepticismo, en las dudas. Otros desoyen las exhortaciones cristianas. Otros desoyen el consejo divino dado a través del liderazgo. Pero otros más siguen fieles, fortaleciendo en su fe y siendo manuables siendo humildes en las direcciones sensatas
que da el liderazgo. Por eso es de que la persecución física tiene resultados diversos. Afectan grandemente la naturaleza del cristianismo. Se desarrollan anormalidades que son comunes en las minorías reprimidas o en los movimientos subterráneos. La situación hizo que muchos centraran su devoción religiosa en las reliquias de mártires pasados. Alababan la eficacia mágica de los vehículos de adoración. Otros se volvieron fanáticos en su deseo de martirio y los sufrimientos ascéticos. Después de cada persecución, surgió un serio problema respecto a lo que debía hacerse con los que habían negado a Cristo o de alguna manera habían transigido con el poder romano, o aquellos que desatendían las indicaciones del liderazgo. Por otro lado, la persona del obispo adquiere un prestigio y santidad inusitados durante esta experiencia de la persecución, ya que los obispos se habían convertido para el gobierno romano en el símbolo del movimiento cristiano, eran buscados particularmente. Y entonces muchos obispos que murieron por la fe realzaron el oficio del obispo como un punto cumbre de la fidelidad cristiana. Si usted se da cuenta, tiene varios impactos el ataque externo. El ataque externo que sufre la iglesia, en este punto, la persecución y muchas veces aún las aflicciones como la que estamos sufriendo en la actualidad también sacude a muchos miembros de la iglesia y su efecto es distinto. Decae el imperio romano. ¿Y qué sucede? Sucede que el soldado que finalmente conquista a todos sus rivales se convierte en el único gobernador del imperio y fue Constantino, hijo de Constancio Cloro de Occidente. La madre de Constantino fue influenciada por la corriente cristiana y su padre había visto con tolerancia a los cristianos, negándose a darle fuerza al edicto de Diocleciano sobre la persecución. Copiando la actitud de su padre, Constantino, después de suceder a su padre como gobernador del occidente, gustosamente se unió con los gobernadores orientales Galerio y Licinio en un edicto de 311 que daba tolerancia limitada a los cristianos. El año siguiente, Constantino peleó una batalla crucial con Magencio. Dijo haber tenido una visión en los cielos que lo hizo adoptar la fe cristiana y obtener la victoria. En el año 313, Constantino y el emperador Licinio de Oriente emitieron el edicto de Milán, concediendo completa tolerancia al cristianismo. En el año 323, Constantino derrotó a Licinio en batalla y se convirtió en el único gobernante. La decisión de Constantino de adoptar el cristianismo fue más política que religiosa. El imperio romano estaba declinando rápidamente. Su necesidad más grande era una fuerte unidad interna que pudiera producir lealtad interior y rechazar los ataques internos. Constantino se propuso obtener esta unidad haciendo del cristianismo el fundamento del imperio para la unidad. Según él, esto proveería un doble lazo para la ciudadanía: lealtad política reforzada y fortalecida por la unidad religiosa. Sin embargo, Constantino no se divorció del apoyo religioso de los devotos paganos, mantuvo el título de sacerdote principal del sistema de ellos y se convirtió en una de sus deidades después de su muerte en 337. Es muy difícil pensar que Constantino realmente haya llegado a ser cristiano. Sus considerables crímenes, incluyendo el asesinato mucho después de su pretendida visión, difícilmente pueden ser los actos de un cristiano. Al pensar que el bautismo limpiaba de pecados,
pospuso someterse a este rito hasta que estuvo en artículo de muerte. Con esta conducta y este proceder, Constantino destruye los templos paganos y llena los puestos oficiales con cristianos. Los líderes cristianos fueron exentos del servicio militar. A las iglesias se les permitió tener propiedades sin contribuciones. Su día de adoración fue hecho día de fiesta civil. Su crecimiento fue alentado. En 325 Constantino emitió una exhortación general para que sus súbditos se hicieran cristianos. El efecto que sobre el movimiento tuvo la adopción del cristianismo por Constantino ha sido ampliamente debatido. Constantino fue responsable de todas las corrupciones del cristianismo del modelo Nuevo Testamento, porque éstas se habían desarrollado mucho antes de su día. En otras palabras, solamente él encauzó directamente la declaración oficial de que el cristianismo fuera oficializado, pero algunas de las tendencias apóstatas ya se habían manifestado dentro. Simplemente Constantino lo que hizo fue darle reconocimiento oficial. Pero él sí introdujo muchos nuevos elementos de corrupción. Contribuyó grandemente a la erección de lo que se conocería después como la Iglesia Católica Romana, porque la palabra católica significa universal, aunque no como en el concepto actual, porque cuando él declaró Iglesia Católica Romana quiere decir la iglesia que se practicaría, o la iglesia que se reconocería dentro de todo el Imperio Romano. Eso era lo que quería decir Iglesia Católica Romana. De esta forma vemos nosotros el impacto del ataque externo y el impacto del ataque interno que sufre la iglesia. ¿Y cuál fue la advertencia? ¿Cuál fue la advertencia que los apóstoles dieron para estos momentos que venían? Tenemos que leer otra vez las advertencias, los textos que ya dimos, para que veamos ahora nosotros cuál es la conducta que debemos asumir para cuando la iglesia sufre ataques desde fuera y cuando sufre ataques internos. Esta es la lección sobre la historia de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén.